Este es el tema del día en Econoticias. Regresa el agua a Ibagué tras 50 horas de trabajo en la bocatoma del río Conveima. Saludamos al geólogo Jonathan Ortiz. Muy buenos días, apreciado Jonathan. Juan Pablo, muy buenos días y buenos días para toda la mesa de Ecos del Conveima y por supuesto para todas las personas que en este momento nos escuchan y nos ven. Saludamos a doña Olga Rivera de Pérez, habitante del Cañón del Conveima. Muy buenos días, doña Olga. Buenos días, don Javier. Aquí, como siempre, presente. Doña Olga, se dice que una invasión en el Cañón del Conveima fue la que propició las afectaciones de la bocatoma del Ibal. ¿Usted sabe algo del tema? No, ni más faltaba. La mediación no tiene nada que ver en eso. Hay que ver que lo que pasó para nosotros es un error de la parte operativa, porque los centros de control deben investigar esa situación si le están achacando el daño a la mediación. Yo le digo una cosa, yo soy radiooperadora desde el 2007 de las emergencias en el Cañón del Conveima, y tenemos radiooperadores en juntas y tenemos radiooperadores en partes, y todos informamos a tiempo de cualquier irregularidad que hay en el río y sus afluentes. Entonces, no es cosa de la mediación, es cosa de que los encargados de la operación que se debe realizar den órdenes concretas, correctas y a tiempo, porque es que todos conocen a tiempo la situación del río. Empieza a llover y nosotros a la hora que empieza a llover, día y noche, informamos. Va creciente, está lloviendo, el de Juntas avisa, el de Las Perlas avisa, el de Parques avisa. Entonces, no es cuestión de un sitio que hace años está allí. ¿En qué parte está ese sitio y desde cuándo inició esa invasión? ¿Usted conoce? Mira, yo llevo 23 años en el Cañón del Conveima, exactamente en Villa Restrepo. Significa que día y noche tengo que pasar por la invasión. Y cuando yo llego hace 23 años, esa invasión ya existía, ya estaba ahí. La invasión no tiene que ver absolutamente nada con el daño que sucedió en el Ibal. Es más, tú sabes que hay un daño en la vía entre Puerto Perú y la invasión. La invasión tampoco tiene nada que ver con ese daño. El daño que tenemos en la carretera es producto que ningún ente gubernamental nos hizo caso, tanto a líderes como a comunidad, cuando se pidió que había que trabajar en el río y sus afluentes. Es decir, que había que dragar el río y dragar sus afluentes, porque desde cada vez que se crecen las quebradas y el río, pierde su cauce. Y con la creciente tan horrible que botó Las Perlas en noviembre del año pasado, que fueron 5 avalanchas enormes, pues se desvió completamente el río en todas sus partes y nos cansamos de pedirle al gobierno: drenen el río, por favor, draguen el río, draguen los afluentes. Estamos en verano, hay tiempo de meter las máquinas al río sin ningún problema para la máquina y el operario. Pero no, señor, nadie nos hace caso. Entonces, ahí se presentó el daño del Ibal, que tampoco es por lo que sucedió en la vía. Eso allá es un error de operatividad, porque a tiempo se les informa que va creciente el río. Y el daño de ese trabajo de la carretera se debe a que no le hacen caso a la comunidad. Todos los señores sentados en sus escritorios tienen muy buenos conocimientos, pero es el que vive en la zona, el que se da cuenta, está creciendo, está dañándose la vía, y no nos hacen caso. Ese daño. Perfecto, doña Olga, ¿es cierto que puede haber riesgo de que Villa Restrepo se quede incomunicado con el resto de la ciudad de Ibagué o con Juntas por el problema del puente? ¿Usted qué sabe hacia arriba y hacia abajo de las vías de acceso de Villa Restrepo y este problema del río Conveima? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa y me perdonas que me extienda, pero
Los puentes que están en más peligro en este momento en el cañón del Conveima son el de Chapetón, el puente militar que ya está abajo vencido y encima es un rodadero. Ahí hay accidentes todo el tiempo, motociclistas, ciclistas, carros, porque si está lloviendo o si van a velocidad, que siempre andan a velocidad, se deslizan en el puente y ahí se accidentan. Y el otro puente, que afortunadamente fue muy bien construido, es el de aquí de Villarrestrepo, el puente que yo tengo aquí cerca. Desafortunadamente lo han ido dañando y no lo arreglan, ni gobernación ni alcaldía. Ahora parece ser que la gobernación está tomando en cuenta que le va a hacer el arreglo al puente, porque es muy necesario, ¿sí? Ya, pero doña Olga, escúcheme, yo que conozco también y me encanta el Cañón del Conveima, ¿no cree que ese puente de Villarrestrepo que comunica con Juntas siempre ha estado mal ubicado? Porque es que por ahí pasa la quebrada Bellavista por encima de la vía y siempre cualquier plata que le metan a la salida del puente se va a dañar. El exgobernador Ricardo Orozco en su momento prometió diseños para la construcción de un viaducto que resuelva el problema de movilidad en este sector crítico. ¿Usted cree que en esto se ha avanzado? ¿Se necesita ahí como un puente viaducto curvo para que no pase Bellavista por encima de la vía? Mira, yo en este caso no puedo ser muy objetiva porque cuando construyan ese puente y esa carretera por el lado contrario, sería una de las afectadas. Pero te voy a decir, creo que esa tampoco es la solución, porque la quebrada Bellavista bota mucho material. ¿Cuál ha sido el problema? Que no retiran el material ni de la desembocadura de la quebrada, ni retiran el material sobre la vía. Si te fijas, la vía ha ido creciendo. Ahí donde está la quebrada, por lo menos tiene 13 metros de altura, porque no retiran el material, lo van aplanando, ¿sí? Y si tú vienes al Cañón del Conveima, como dices, debes ver cómo está la situación de esa quebrada. Arriba le tienen la desembocadura, que era aquí en la parte baja, y le tienen todo ese material ahí. Ahora bien, dejan de pasar por aquí, por este puente, los carros porque construyen el otro. Cuéntame una cosa, ¿acaso ellos han pensado que con eso la Bellavista no va a seguir mandando derrumbes? La Bellavista seguirá mandando derrumbes. ¿Y a dónde va a ir a templar toda esa tierra cuando ya se le rellene el pedacito de carretera? Va derecho al río. ¿Y qué va a pasar en menos de 5 o 6 horas? ¿Acaso vienen las maquinarias a limpiar el río de inmediato? Si no hemos podido conseguir que nos draguen el río poco a poco, a medida que se va dañando por donde pasa el río, ¿qué será para limpiar totalmente ese derrumbe? Se lleva Villarrestrepo, se lleva Pico de Oro y los barrios que están abajo, que son los que sufren más por las crecientes del río, diga usted el Santoquinio, el San Jorge, el Industrial, el Conveima, ¿sí? Ya, doña Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros en Econoticias y volveremos a hablar de ese tema más adelante. Usted es muy amable. Yo les agradezco que ustedes tomen en cuenta. La gobernación ya tomó acciones o ya está tomando acciones sobre la situación nuestra. Creo que ya el IVAL solucionó la situación del agua para ustedes, pero por favor que estén más atentos a la situación del Cañón del Conveima. Muy amable. Saludamos a Jonathan Ortiz. ¿Considera Jonathan, con los muy buenos días, que había alguna forma de prevenir la emergencia en la captación del río Conveima de Ibagué? Juan Pablo, yo considero que sí, y creo que ha sido la postura que he adoptado por muchos años. Considero que el monitoreo y seguimiento que se le hace a la cuenca del río Conveima es más bien lamentable, es más bien pobre y es técnicamente poco aceptable.
¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en el río Conveima las estaciones limnigráficas, limnimétricas que permiten medir el caudal en tiempo real del río, pues la mayoría están suspendidas, no están funcionando. Eso quiere decir en la práctica que si lo que tenemos es que realmente nuestro punto de información es la bocatoma del río Conveima, pues es imposible prácticamente desde ahí poder evitar que algo suceda. Entonces es un llamado juicioso que se ha hecho desde hace varios años y que con el mayor cariño posible se ha establecido para que no ocurran ese tipo de cosas. Lo del río Conveima no es algo nuevo, las avenidas torrenciales del río Conveima ha sido algo que históricamente nos ha afectado. Entonces de esa manera yo sí creo que es prudente que ahondemos en conocimiento y fundamentalmente eso es la puesta en marcha de estaciones que midan el caudal permanente aguas arriba. A ver, Jonathan, escúcheme, entonces las autoridades en Ibagué no monitorean las condiciones climáticas y el caudal del río Conveima. El caudal en este momento tiene solamente 2 estaciones del río Conveima funcionando. El resto de estaciones están suspendidas desde hace ya varios años. No me diga, ¿está condenado el cañón del Conveima entonces, Jonathan, a padecer emergencias por cuenta del clima o se puede hacer algo para mitigar el riesgo? Debe haber una puesta en marcha para reducir ese riesgo a través de enfoques integrales. Uno de ellos es que se reactive el funcionamiento de esas estaciones que hoy están suspendidas o que en articulación con institutos como el IDEAN, como Cortolima, como la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué, pues se pongan nuevas estaciones que sí funcionen. Eso es supremamente importante. Y además hay que realizar obras de tipo prospectivo, porque es que siempre hacemos obras correctivas. Sucede algo, hay una emergencia y miramos entonces cómo le ponemos a veces un pañito de agua tibia. Pero fundamentalmente nosotros tenemos que prospectar, que quiere decir tratar de evitar que eso vuelva a suceder, porque sí, siempre nos ha pasado. ¿Usted cree en la versión de Cortolima de que una invasión podría de alguna manera aumentar el riesgo de los bombazos del río Conveima o le da la razón a doña Olga, la habitante del cañón? Realmente puede ser muy poco lo que puede incidir ahí una invasión. Ahora, no quiero decir que eso esté bien. Por supuesto que si nos vamos a otra temática, no debería estar la invasión allí. Ni siquiera también ninguna invasión debería estar allí, porque además también las personas allí se encuentran expuestas. Que está sobrecargando el cañón, ni marraneras, ni todo lo que está pasando allá. La cuenca del río Conveima de por sí, sin la invasión, sin los asentamientos, tiene una inestabilidad. La zona allí es inestable geológicamente. Sí. Esto aumenta la inestabilidad. Pero los bombazos vienen de arriba. Sí, lejos. claro, por supuesto. Pero viene porque puede haber, en temporada de lluvias, aumento de los caudales, se puede represar porque pueden surgir pequeños deslizamientos que puedan represar el río, que en algún momento rompen y caen, digamos, aguas abajo. ¿Usted conoce técnicamente qué fue lo que pasó? ¿Cuántos bombazos fueron? ¿Conoce más a profundidad algo o es imposible sin estaciones conocer el detalle? Correcto, es imposible conocer el detalle porque no pretendo dar juicios de valor aquí, pero por supuesto que, listo, ha aumentado la temporada de lluvias, pero nosotros hemos tenido históricamente temporadas de lluvias mucho más fuertes y no había sucedido esto. Ahora bien, es cierto que hace 18 años fue la mayor, 2006, cuando se desprendió la quebrada del Salto y tumbó unas casas y el cementerio de Villarrestrepo. Fue una de las mayores, pero si uno empieza a ver el registro de pluviosidad, pues se da cuenta que han habido picos todavía mayores en las pocas estaciones que tiene el IDEAN en esa zona. Ahora, no significa que deba llover también demasiado para que se pueda generar allí un deslizamiento que represe el agua y con ello pues vengan esos bombazos aguas abajo. Pero lo que sí es también, que me parece a mí curioso, es que la Bocatoma también guarda unas rejillas y demás para tratar de evitar también que esos sucesos pasen, porque no se puede colmatar de sedimentos esa zona. Ahora, no sé entonces qué pasó, si acaso esas rejillas también que guardan en la Bocatoma o no estaban funcionando o estaban totalmente abiertas o por el contrario no sé si pues se deba entonces implementar una obra que proteja ese tipo de estructuras. El desabastecimiento de ayer le da la razón al IVAL en lo que respecta a la necesidad de viabilizar el proyecto de la Quebrada Corazón. Yo creo que debemos diversificar nuestras fuentes de agua. El 80% del agua de la ciudad de Ibagué depende del río Conveima y cuando esto pasa, pues quedamos como quedamos ayer. Pero entonces, más que viabilizar cualquier tipo de captación de una quebrada, es que técnicamente eso sea funcional y sea sostenible en el tiempo. Es decir, allí
hay algunos reparos, hay algunas controversias por parte de la Corporación Autónoma que se deben resolver desde lo técnico, no desde lo político, no desde la emoción, no, desde lo técnico. Y otra cosa fundamental es que también ahondemos y revisemos la posibilidad, por ejemplo, de el acuífero de Ibagué. Pero desde lo técnico, no es aquí que nos estamos quedando sin agua, miremos por dónde chuzamos el acuífero, no. Esto debe ser una cuestión técnica, sostenible, que realmente... A propósito del acuífero, creo que ya lo están chuzando, ¿no? Ilegalmente, por allá por el sector de la miel. Sí, allá hay más de 100 pozos y aljibes. Eso es lo que dice el estudio de diagnóstico del PMA de Cortolima. Hay más de 100 pozos y aljibes que llevan por muchos años distancia? bombeando. ¿Qué distancia de la tierra puede estar ahí el acuífero? El acuífero de Ibagué tiene una bondad muy importante, Juan Pablo. Es que es el cuarto acuífero más importante de Colombia y eso significa que no existe primero un nivel fijo en el que usted va a encontrar el agua, pero que es muy somero o poco profundo frente a, por ejemplo, los de la sabana de Bogotá. En la sabana de Bogotá tienen que perforar muchos metros para llegar al nivel de agua. Acá son unos pocos metros, usted ya llega al nivel de agua. Y el problema es que eso, que es una bendición de Dios, puede hacer que se explote ilegalmente, sin ningún tipo de regulación por parte de Cortolima. Exacto, pero es que además se reconoce por Cortolima que están más de 100 pozos y aljibes extrayendo agua. Eso requiere de un registro de pozos, requiere de algo, digamos, en términos del orden para la extracción o el aprovechamiento mejor de ese recurso hídrico, que hasta el momento no se ve, Juan Pablo. No se ve que realmente la acción o la competencia de Cortolima vaya bien dirigida en ese ámbito. ¿Y qué debe hacer la alcaldía y el IVAL para evitar que estas situaciones, Jonathan, vuelvan a ocurrir? Fundamentalmente hay que prevenir, hay que estar al tanto de que esta lección sea una lección aprendida y si lo que sucedió no fue por un error humano, no fue por una mala decisión en términos administrativos y demás, pues entonces revisemos si se debe hacer una obra que proteja esa estructura porque no nos puede volver a suceder este tema. Apreciado Jonathan Ortiz, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Juan Pablo, gracias a usted.